Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios especialmente indicados para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí exponemos esa verdad de nuestro Dios para usted. Entonces, este es el estudio 3 del libro de Nehemías, correspondiente al día domingo 3 de enero de 2021. A propósito, feliz año nuevo a todos los que nos están viendo. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana estamos pasándoles un nuevo estudio. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con la serie de estudios en el libro de Nehemías. El tema de hoy es un ejemplo de motivación y organización. Vamos a leer una parte del texto base en la palabra de Dios para nuestro estudio. Y se va a leer de Nehemías 2:17 al 20. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos ahora a elevar una oración a nuestro Dios para poner este tiempo en sus manos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, alabado seas por siempre, a ti sea todo honor y toda gloria. En este momento te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites de exponer tu palabra. Te pedimos que rinda mucho fruto, que llegue a muchos corazones necesitados. Ponemos este tiempo en tus manos, perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces a empezar con nuestro estudio en la introducción. Entonces se titula Un ejemplo de motivación y organización. Entonces en el día de hoy regresamos al segundo capítulo de Nehemías, donde nos quedamos la vez pasada, el domingo pasado. Y comenzaremos a leer desde el versículo 17. Pero antes permítanos recordarles que cuando Nehemías se enteró que las cosas en Jerusalén no estaban marchando muy bien, que la ciudad se encontraba en una situación muy triste, muy difícil, y la gente muy desanimada, solicitó entonces un permiso para ausentarse de su trabajo con el rey de Persia. Y viajó hacia Jerusalén desde la capital de Persia, que es Susa, y fue acompañado por una numerosa escolta del ejército. Recordemos que él sí le pidió ayuda al rey, no como en el caso de Esdras, pero de cualquier forma a Esdras también Dios lo utilizó muy bien, de diferente manera a Esdras y a Nehemías. Entonces aquí vemos el imperio persa, todo lo que está como de color mostaza. Una vasta extensión alcanzó el imperio persa. Y estamos diciendo que Nehemías viajó hacia Jerusalén desde Susa.
donde tenemos Susa, que es la capital del Imperio Persa. Aquí tenemos Susa. Viajó todo este recorrido hizo hasta por aquí así, donde está Jerusalén. Todo esto recorrió Nehemías. Entonces, para darnos una idea de cuántos países de los que actualmente están constituidos abarcó más o menos el Imperio Persa, tenemos esta siguiente imagen. Noten ahí, es la misma extensión de tierra, miren. Entonces, pero esto es en los tiempos del Imperio Persa, y en el tiempo actual, ahí lo tenemos. Irán es como el centro, como el corazón de lo que antes era el Imperio Persa, pero abarca desde Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Pakistán y todo lo que termine en tan. Bueno, no exactamente, ¿verdad? Parte de India, entonces Irak, Siria, Líbano, Turquía, Egipto, Jordania, toda esta extensión de tierra alcanzó a dominar el Imperio Persa. Después de llegar a Jerusalén, Nehemías no quiso provocar ninguna alarma en el pueblo. Llegó muy callado, así que salió de noche, protegido por la oscuridad, para efectuar una inspección, a ver en qué condiciones se encontraban las murallas de Jerusalén. Recordemos que en el estudio anterior dijimos que había salido de noche en una montura, en un caballo, y llegó a un punto en que el caballo no pudo seguir y tuvo que continuar a pie. Aquí tenemos una imagen que puede representar más o menos lo que estamos diciendo. Nótese las piezas grandes, piedras labradas, caídas, derrumbadas. Todo esto aquí tenemos, y tenemos a Nehemías viendo con gran tristeza todas esas derrumbes en el muro de Jerusalén. Y decíamos, llegó el punto en que no pudo continuar a caballo y tuvo que continuar a pie por tanto derrumbe, por tanto escombro que se encontró. Bien, vamos a pasar al análisis del texto bíblico. Y vamos a empezar en los versículos 17 y 18 del capítulo 2 de Nehemías. Ahí lo tenemos en pantalla, dice: Les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Está Nehemías hablándole a los del pueblo. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén, para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Bueno, habiendo efectuado un estudio completo, Nehemías, ¿verdad?, y evaluado las obras que habían de realizarse, Nehemías convocó a una reunión a los líderes de Jerusalén, a esa importante reunión, para decirles, para animarlos, para motivarlos a reconstruir el muro. Les informó cómo Dios lo había guiado y que él había solicitado un permiso para ausentarse de su trabajo como copero del rey para ir a Jerusalén. Recordemos también pues que Nehemías tenía un importante trabajo y no le importó dejar ese trabajo por un buen tiempo para irse a Jerusalén a ser parte de la reconstrucción, a dirigir como líder la reconstrucción del muro de Jerusalén. También les dijo que había realizado una inspección
y que había visto cómo estaba la situación. Y por tanto les exhortó a llevar a cabo la obra con estas palabras: Dios está con nosotros, reconstruyamos la muralla. Y la respuesta entusiasta de aquel pueblo fue: levantémonos y edifiquémonos. Bien, edifiquemos. Entonces, aquí tenemos una imagen. Nótese las dimensiones que podemos apreciar ahí de ese gran muro, de esa gran muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Muy grande. Allá en el texto dice que la longitud de la muralla es más de 4 kilómetros, 4.018 metros de longitud. La altura promedio, 12 metros, bastante alta. Y su espesor promedio, 2,5 metros. Muy ancha también, ¿verdad? La muralla contiene 34 torres de vigilancia y 8 puertas. En 1981 las murallas de Jerusalén fueron agregadas junto con la ciudad vieja de Jerusalén a la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO, como un patrimonio de la humanidad. ¿Y quién es la UNESCO? Bueno, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿verdad? Como parte de la cultura mundial, a nivel mundial, las murallas de Jerusalén y la ciudad vieja de Jerusalén. Muy bien. Entonces, Nehemías 2:19 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí están los intrusos, los enemigos, los que quieren estorbar en los planes de Dios. Tenemos a 3 personajes. Este trío va a aparecer también más adelante en el relato. Y suponemos que cada líder cristiano, fíjese bien, cada líder cristiano, cada siervo de Dios, no solo tiene personas excelentes a su alrededor que lo ayudan, como Nehemías, sino que también tiene cerca a personas como los que se mencionan aquí: Sanballat, Tobías y Gesem. Personas que tratan de obstaculizar la obra. Y el enemigo utilizará diferentes métodos para tratar de disuadir a los líderes, para que se desanimen en el cumplimiento de su tarea. Y por lo general, la primera actividad de ellos, de los enemigos, es burlarse, como aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Dice, se burlaron. Aquí tenemos, se burlaron, ¿verdad? De nosotros, dice Nehemías. Entonces, esto podría ser el primer paso de la lucha de su enemigo, estimado oyente. Él puede utilizar del enemigo, puede utilizar a los amigos de usted que lo rodean, a sus vecinos, compañeros de trabajo, para que lo pongan en ridículo, porque usted es un creyente. Y usted se dará cuenta que esta es una situación difícil de soportar. Generalmente cuando la persona va empezando, ¿verdad? En la vida cristiana es cuando más se enfrenta a esta situación. Nehemías 2:20 dice: pero yo le respondí: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Contundente la respuesta del líder de Nehemías, que estamos viendo aquí en el versículo 20 del capítulo 2. Aquí vemos entonces lo que sucedió, y fue admirable la manera en que ante las primeras dificultades Nehemías actuó como un
gran líder, haciendo frente al enemigo con la seguridad de la aprobación, presencia y bendición de Dios. Nehemías estaba bien convencido que Dios estaba con él. Así es que no le temblaron las palabras, la boca para decirles esto que vemos en el versículo a estos tres personas que trataban de parar la obra, ¿verdad? Sanballat, Tobías y Gesem. Entonces su ejemplo movilizaría a todos para seguirle y comenzar esa gran empresa. El ejemplo de Nehemías, ¿verdad? Un gran estímulo para seguir adelante, para que el pueblo siguiera adelante en la obra y no parara. Aquí entramos al capítulo 3 de Nehemías, versículo 1, dice: entonces se levantaron el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Ya vimos ahorita en la imagen, ¿verdad?, que decía que tenía varias torres. Bueno, están reedificando y son puntos de referencia las torres, las puertas, para saber qué tramo reedificaba cada tribu, ¿verdad?, cada familia. Entonces todo comenzó aquí, en la puerta de las ovejas, y también termina ahí. Cuando usted lee más adelante en el libro de Nehemías, se da cuenta que empiezan de la puerta de las ovejas, digamos, por la derecha, y obviamente van a terminar en la puerta de las ovejas por la izquierda. Punto de partida, punto de llegada, la puerta de las ovejas. Una de las más significativas, importantes, ilustrativas, o de la que nos enseña muchas cosas, la puerta de las ovejas, por donde entraba generalmente Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, esta es la puerta por la que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Tenemos el relato en que cierta ocasión Él pasó a través de esta puerta y llegó al estanque de Betesda. Y eso usted lo puede encontrar en Juan 5, versículo 2. Existe la posibilidad de que cada vez que Jesús entró en Jerusalén lo haya hecho por la puerta de las ovejas. Ahorita vamos adelantito a hablar más de esto. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Con qué base? La puerta de las ovejas es la que fue utilizada para que entrasen los animales que iban a ser sacrificados. Generalmente ovejitas, ¿verdad? Y esa es la puerta por la cual entró Jesucristo. Pensamos que lo que Él estaba haciendo era representar, por así decirlo, una parábola viviente. ¿Por qué decimos eso? Bueno, el mismo Juan el Bautista lo había anunciado cuando en el relato de Juan, capítulo 1, versículo 29, señaló al Señor Jesucristo y dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo está llamando Cordero a Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que la puerta de las ovejas simboliza la cruz de Cristo. Aquí es donde uno comienza su relación con Dios, estimado oyente. Y ese es el único punto donde usted puede comenzar esa relación. En la cruz de Cristo, reconociendo ese sacrificio en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 2 dice: junto a ella trabajaron los hombres de Jericó y luego Zacur, hijo de Imri. Junto a ella, dice, ¿a qué se refiere? Junto a la puerta de las ovejas. O sea, ya en el versículo 1 es la primera sección de la puerta de las ovejas hasta la torre que decíamos, ¿verdad? Hasta la torre Hananel. Y de ahí seguía otro tramo que dice que
junto a ella trabajaron los hombres de Jericó y luego Zacur, hijo de Imri. La siguiente sección les tocó a estas personas. Los hombres de Jericó llegaron a Jerusalén desde el valle del Jordán. Ellos repararon este tramo de la muralla que estaba junto a la puerta de las ovejas. Es el segundo tramo, pues, que decíamos, ¿verdad? Allí fue entonces donde ellos edificaron al lado mismo de la puerta de las ovejas, o sea, el tramo que seguía, ¿verdad? Entonces, estimado oyente, usted y yo vivimos en un mundo que ha sido grandemente maldecido a causa del pecado. Todo lo que debemos hacer para darnos cuenta de esta realidad es mirar a nuestro alrededor. El ser humano ha transformado el orden creado en un gran desorden. El hombre no parece ser capaz de resolver los problemas derivados de esta situación. Y hay aquellas personas que están situadas en la actualidad en una posición de influencia. Una posición de influencia. Niveles altos, ¿verdad? En lo político o en cuanto a posesiones. Fíjese bien. Y estas personas que no son creyentes en Cristo y que están diciendo, estas personas, que los problemas de hoy en día superan las soluciones que el ser humano puede ofrecer. Los problemas están rebasando a las soluciones propuestas por el mismo hombre. Vamos en un mundo en decadencia. De modo que usted y yo, estimado oyente, vivimos en un mundo maldecido y solo la muerte de Cristo en la cruz puede remover el juicio. El castigo del pecado de su vida y de la mía, Cristo puede llevar esa carga por usted debido a su muerte en la cruz. Si usted no le ha confiado su vida todavía, lo puede hacer ahora mismo. Al final del estudio le decimos cómo lo puede hacer. Versículo 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y sus barras. Estamos en el tercer tramo, ¿verdad? La puerta del pescado. Actualmente se reconocen 8 puertas. Anteriormente se habla de 10, pero algunas tal vez se cerraron y actualmente entonces se habla de 8. Cambia conforme a los tiempos, la etapa de la historia de que se esté ubicando esta ciudad de Jerusalén. Aquí tenemos la puerta del pescado entonces. Esta era la puerta por la cual los pescadores traían el pescado, por eso se llamaba así, del Mediterráneo y del río Jordán. Ahora, ¿qué simboliza esta puerta del pescado? Bien, el Señor Jesucristo les dijo a aquellos que le seguían, les dijo: os haré pescadores de hombres. Y eso se puede ver en Mateo 4, versículo 19. Entonces, nos habla, la puerta del pescado nos habla del servicio de Dios, extensión del reino de Dios y del evangelismo de hacer discípulos. Todo ese significado nos da la puerta del pescado. Y así cada puerta tiene sus significados. La razón de por qué se llama de esa manera. Una vez que los discípulos de Jesús comprendieron todos los hechos del Evangelio, Él les dijo, según el relato de Lucas 24:49, les dijo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ellos necesitaban ser, fíjese bien,
necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo, habitados por el Espíritu Santo, regenerados por el Espíritu Santo y después llenos del Espíritu Santo. Les dijo nuestro Señor Jesucristo, ya de los últimos mandatos que les dio a sus discípulos: no haga nada hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿De qué les estaba hablando? Del Espíritu Santo que habría de llenarles, de bautizarles, habitarlos, regenerarlos y llenarlos. 4 cosas, ¿verdad? Entonces, en el día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en pescadores de hombres. A partir de ahí, ¿verdad?, empezó a moverse el evangelio por parte de los discípulos de Jesucristo. Hoy, eso es lo que Dios está haciendo. Es lo que Dios está diciendo a los suyos. Fíjese bien, a los que le pertenecen. Dios no le está pidiendo al no creyente, a la persona que aún no ha sido salva, que sea pescadora de hombres. ¿Cómo podría hacerlo? Ni siquiera sabría de qué está hablándole Dios. Pero Él le está diciendo hoy a los suyos, a los que ha salvado: yo quiero que vosotros seáis pescadores de hombres. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Dios a los que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Cuando llegamos al versículo 4 de este capítulo 3 de Nehemías y hasta el versículo 32, fíjese bien, desde el versículo 4 hasta el 32, vemos que se menciona una lista de varias personas que trabajaron en la obra de reedificación de la muralla de Jerusalén. Resulta hermoso pensar que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Algunos de los nombres resultan difíciles de pronunciar. Ahí se lo dejaré de tarea para que usted vea desde el versículo 4 hasta el 32 y se dé cuenta de todos estos nombres de personajes que intervinieron en la reedificación de la muralla de Jerusalén. Algunos de los nombres resultan difíciles de pronunciar y otros parecen extraños. Los vemos por primera y única vez en la Biblia. Y podría ser que sean desconocidos para nosotros. Sin embargo, lo importante es que esos nombres fueron conocidos por Dios. Dios ordenó que se escribieran esos nombres en su palabra, en ese libro sagrado. Ellos ayudaron a reedificar las murallas de Jerusalén y en algún día futuro serán recompensados por su labor. Recordemos que todo lo que hacemos para Dios en algún día nos va a ser recompensado. Estamos por terminar el estudio de hoy, estimado oyente. Para Dios, ningún ser humano es un individuo anónimo, desconocido. Todos aquellos que, reconociendo que están lejos de Él, aceptan su oferta de gracia, el evangelio, el mensaje de la salvación, personificado en el Señor Jesucristo, se convierten en sus hijos. Escúchelo bien. Se convierten en sus hijos. No olvidemos que aquellas murallas, junto con la ciudad, fueron destruidas como castigo por el pecado. Toda vida alejada de Dios se encuentra destruida, así como aquellas murallas, por los efectos del pecado y la maldad humana. Hay personas cuya existencia en este mundo se parece mucho a un montón de escombros esparcidos por el suelo.
como aquellos escombros que miró Nehemías cuando iba en la cabalgadura, que ya ni siquiera pudo continuar en el caballo, se tuvo que bajar por el montón de escombros. Así puede ser la vida de muchas personas hoy en día, que ningún esfuerzo humano puede volver a reunir para formar una nueva construcción. Fíjese bien, ningún esfuerzo humano. Un todo coherente, un nuevo organismo. Esas vidas necesitan ser restauradas, pero no hay esfuerzo humano que lo pueda hacer, acabamos de decir. Restauradas a los propósitos originales de Dios, el Creador. Estimado oyente, la única manera en la que usted puede comenzar una relación con Dios es dirigiendo una mirada de fe a la cruz de Cristo, en la que Cristo murió por usted, aceptándole como su Salvador. Entonces, se convertirá usted en un hijo de Dios, porque así lo dice su palabra. Y entonces, por su Espíritu Santo, Él comenzará la obra de reconstrucción de su vida. En este estudio hemos hablado de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, pero Dios puede encargarse de la reconstrucción de su vida. Si tan solo usted mira lleno de fe a la cruz de Cristo, nuestro Salvador. Él, o sea, nuestro Dios, reunirá los trozos rotos, dispersos, no importa qué tan dispersos se encuentren todos esos pedazos rotos, apartará los escombros inútiles y reparará los daños que el pecado causó. Ahí está nuestro Dios reparando todos los daños grandes, pequeños y medianos que el pecado ha causado en su vida. Estimado oyente, porque como dijo Pablo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, ¿qué dijo Pablo? Dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como esas murallas de Jerusalén que quedaron como nuevas en esa reconstrucción. Así Dios puede reparar, por más disperso que esté su vida, por más destruida que esté su vida, Dios la puede reparar y hacer todo completamente nuevo, como dice 2 Corintios 5:17. Si usted no ha aplicado este versículo a su vida, 2 Corintios 5:17, y quiere que Dios haga esta maravillosa obra en usted, bueno, tiene que empezar por reconocer la cruz de Cristo. ¿Cómo? Confiese a Dios que es pecador, es el primer paso. Segundo, arrepentirse de sus pecados. Tercero, abra su corazón a Cristo para que entre y hágalo su Señor y Salvador de su alma. Ahora, solo queda luchar por llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está todo ese conocimiento que le va a llevar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia, que aquí analizamos domingo a domingo. Y listo. Eso es todo lo que tiene usted que hacer. Aquí abajo, en la descripción del video, le dejamos un enlace que lo lleva a una información más detallada de esto que le acabo de decir, por si le queda alguna duda. Véalo y aplíquelo a su vida. Sin duda, es lo mejor que hará en toda su existencia en este mundo. Lo más importante que usted hará. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio.
el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Comparta, como dice aquí, suscríbase y dele like al video. Todo eso ayuda a que le llegue a más personas estos mensajes y de alguna manera está colaborando en la obra de Dios. Recuerde, comparta, suscríbase al canal y dele like. La suscripción se hace una sola vez, tal vez usted ya lo hizo, ya no se tiene que hacer más veces, pero compartir y darle like puede ser cada estudio que usted ve. Ahí le encargamos y repito, de esa manera está colaborando a que a más personas les llegue esta palabra de Dios y como dice nuestro texto lema, que conozcan la verdad y la verdad les haga libres. En Juan 8:32. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que esta tu palabra pueda llegar a muchos corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia. Y gracias por permitirnos estar aquí colaborando, aunque sea un poquito, en este trabajo de tu obra. Perdona nuestros pecados y síguenos bendiciendo grandemente. Bendice cada persona que ve este estudio, que vea este estudio. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Le mandamos un saludo a Jesús Villanueva si nos está viendo. Lo conocí hace poco y lo invité para que viera estos estudios. Jesús Villanueva, un saludo. Y pues hasta la próxima. Dios les bendiga.